queridos hermanos, reciban un saludo, un cordial saludo, caluroso saludo, aún a pesar que es a través de este medio digital, pero alabamos el nombre del Señor porque aún a pesar de las limitaciones que tenemos por esta pandemia, por esta situación especial que estamos viviendo, alabamos el nombre del Señor porque aún así podemos alimentarnos espiritualmente, aprovechar estos medios que tenemos, los medios digitales, la tecnología, para seguirnos alimentando espiritualmente y reforzar la fe, especialmente en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Y quiero ahora compartirles una reflexión en la palabra del Señor que se encuentra en Nehemías 9, 19 al 21. Nehemías 9, 19 al 21. Pero antes quisiera que me acompañaran en una oración. Así donde estamos, vamos a inclinar el rostro y orar. Querido Padre, gracias Señor por permitirnos a través de este medio digital poder seguir alimentándonos espiritualmente. Vamos a reflexionar en su palabra y quisiéramos pedirle su bendición, que su Espíritu Santo, quien la ha inspirado, nos ilumine para poderla comprender y llevarla a nuestra vida práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Nehemías 9, 19 al 21. Búsquenlo por favor en sus Biblias porque nos vamos a basar todo el tema en ese texto. Y por mientras que lo hacen, permítanme compartirles una ilustración de un niñito con su familia que habían ido de vacaciones a la playa. Y fueron de vacaciones a la playa, llegaron al hotel, pero ahí, llegando a la ciudad, les sorprendió una gran tormenta. Era una tormenta inmensa, una tormenta que poco le faltaba para que fuera huracán. Estaban los vientos recios, las olas del mar se levantaban furiosas. Era un espectáculo espeluznante aquello. El niño y su familia pues estaban en el hotel y el niño estaba viendo la tormenta por la ventana del hotel hacia el mar. Y se quedaba muy atento. Entonces el padre, preocupado, se acerca al hijo y le pregunta, pues que qué estaba viendo. ¿Por qué estaba tan atento hacia afuera, hacia el mar? Y dice, mira papá, miras aquella cosa que está flotando allá. Son los flotadores esos que utilizan para marcar las distancias en el agua, hermanos. Bueno, entonces dicen, ¿ves aquella cosa que está flotando allá? Mire, no importa qué tan recio esté el viento, qué tan furiosas estén las aguas del mar y cómo se agita el mar. No importa qué tan furioso esté esto, aquel flotador no se mueve de su lugar. Sigue ahí sigue en el mismo lugar. Para lo que el papá pues le explica y le dice, mira hijo, lo que pasa es que aquel flotador está anclado en el fondo del mar. Así es que no importa qué tan fuerte sea la tormenta, el flotador no se va a mover ahí porque está anclado. Y eso es como nosotros debemos estar en Cristo Jesús, anclados en Cristo Jesús, firmes en Cristo Jesús. Porque si estamos anclados, firmes en Jesús, no importa qué tan recio esté la tormenta, qué tan fuertes estén los vientos, nosotros vamos a permanecer firmes en nuestro lugar. De pie, porque estamos sostenidos, anclados en Cristo Jesús. ¿Ya tienen el texto? Vamos a leerlo. Nehemías 9, 19 al 21 dice, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Dice el 20, y tú enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Los sustentaste, dice el 21, 40 años en el desierto
Fíjense, hermanos, dice, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Estamos viviendo en tiempos difíciles, angustiantes. Y estos tiempos en los que estamos viviendo debido a esta pandemia nos dan una sensación como de incertidumbre. No tenemos la certeza de qué va a pasar en el futuro. Se nos ha ido de control el futuro, lo que teníamos planeado, los planes, la seguridad que nos daba la rutina. El saber qué es lo que va a pasar, qué va a venir. Entonces esta situación nos trae incertidumbre. En las escrituras, en este texto, en Nehemías está recordando el tiempo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y se introduce en el desierto. Y ellos habían sido avisados de que iban a pasar 40 años en el desierto. Un tiempo de incertidumbre. Igualito como el que estamos viviendo nosotros. Incertidumbre. No sabían qué les depararía. No sabían qué iba a pasar después. Pero en este pasaje bíblico vemos que los fieles del Señor tienen a un Dios que los protege, los guía y los sustenta. Esa es la enseñanza que nos deja este texto. Así que vamos a estudiar este pasaje, vamos a desglosarlo y vamos a descubrir a ese Padre maravilloso, celestial, y hallar consuelo para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Mira, el versículo 19, vamos a leerlo nuevamente. Dice, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Tenía que introducirse en el desierto, iban a pasar 40 años ahí, pero el Señor nunca los abandonó. Dice que de día había una nube que los guiaba. Y esa nube, aparte de guiarlos, pues les traía refrigerio para el abrasante calor del desierto durante el día. Los iba guiando y dándoles refrigerio. Y durante la noche había una columna de fuego que les iba alumbrando el camino. Y las noches también en el desierto son frías, hermanos. Así es que esa columna pues también calorcito traía. Entonces iba alumbrándoles y guiándoles en el camino que deberían de seguir. No los abandonó Dios. No los abandonaba de día. Porque, déjenme, vamos a espiritualizar un poco el texto, hermanos. Vamos a forzarlo un poquito para sacar enseñanzas para nuestra vida cotidiana, para lo que estamos viviendo hoy. Y es que el día, bien lo podemos mencionar como el tiempo bueno. Cuando hay luz. Porque durante esos 40 años en el desierto, el pueblo de Dios no siempre estuvo en angustia. O sea, hubo momentos de alegría, hubo momentos de prosperidad, hubo momentos de claridad. No siempre fue de noche. Había días y días alegres, días gozosos, días donde había recursos que necesitaban, tranquilidad, unión familiar. Y debemos recordar, hermanos, que cuando el tiempo está bueno, es porque Dios está con nosotros.
Porque la palabra dice que Él es el dador de toda buena dádiva. Todo don perfecto, toda bendición proviene de nuestro Padre Celestial. Así es que, para mi punto de vista, es cuando más debemos de reconocer la mano del Señor y ser fieles, agradecidos, en el tiempo bueno, en el día, en la prosperidad, en la alegría. Y dice el texto que tampoco de noche los abandonó. Porque también había que hacer travesías de noche. El pueblo tenía que seguir avanzando cuando era de noche. Y no todo fue felicidad. No siempre hubo momentos de alegría. No siempre hubo prosperidad. No siempre hubo cosas materiales que necesitaban para su sustento. Hubo hambre. Hubo sed. Hubo frío. Temor, amenazas, incluso guerras. Pero Dios no los abandonó. Dios estuvo con ellos tanto en el día como en la noche. Y alabo el nombre del Señor porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él estuvo con su pueblo en el pasado, Él está con su pueblo hoy y lo estará en el porvenir. Así es que tampoco hoy Dios abandona a sus hijos. Estás de día, te va bien, tienes salud, tienes sustento. Aún incluso en medio de esta pandemia, estás en tu casa, estás resguardado, estás tranquilo. Alaba el nombre del Señor. Dale gracias. Que no se nos olvide, hermanos. Que no se nos olvide que Él está con nosotros y que nos protege. Y recuerda agradecerle cuando todo esto pase. O quizás no la estás pasando bien. Quizás esta contingencia te ha golpeado. Y te ha golpeado duro. Quizás eres alguno de los que no tiene trabajo. Quizás tu alacena no está surtida. Quizás tienes los recursos para poder comprar alacena y no lo puedes hacer porque hay desabasto en las tiendas. Quizás ya te llegó la enfermedad y la estás padeciendo. Y es por eso que te quiero compartir este tema. Para decirte que Dios sigue estando contigo. Porque Él no abandona a sus hijos. Recuérdalo. Dios está contigo en el día, en la claridad, en la alegría, en la prosperidad. Y Dios está contigo en la noche, en la angustia, en el sufrimiento, en la enfermedad. Hoy es el tiempo de ejercer la fe que hemos ejercitado. Hoy es el tiempo de elevar los ojos al cielo y clamar. Clamar por las misericordias del Señor. Recuerda, hermanos, no hay un rincón tan oscuro. No lo hay, no existe. En donde no se pueda ver la luz del Señor. La luz del Salvador. El texto dice que por sus misericordias Él los guió. Por sus misericordias Él mandó la nube y Él mandó la columna de fuego. Así es que no te sientas menos. No te sientas menos porque tienes un Dios todo misericordioso. Que por su misericordia, por amor a Él mismo, Él te sustentará. Él te ayudará. Él vendrá a tu socorro. Y de paso, hermanos, de paso. Si sabemos de alguien que está pasando en una situación así, iglesia, les hablo a ustedes, iglesia. Recuerden, hermanos, que hoy es el tiempo de ayudar.
Hoy es el tiempo de extender la mano. Recuerden que somos los ojos, las manos, los pies de nuestro Señor. Tenemos que tender la mano, tenemos que ser esos instrumentos preciosos en las manos del Señor para bendecir. Hoy es el tiempo de decir, levántate y resplandece, iglesia. ¿Ok? Hoy es el tiempo. Ayudemos si está en nosotros la posibilidad de hacerlo. Tendamos esa mano. Continúa diciendo el texto en el versículo 20. Dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Maravilloso. El pueblo de Dios, allá Israel en el desierto, entra al desierto por 40 años y pues estaba confundido. Se confundían, no sabían qué camino seguir. Literalmente. No sabían, dependían del Señor para poderse guiar los pasos literales en el camino y también para poderse guiar espiritualmente. Se desviaban, se confundían. Pero alabamos el nombre del Señor porque Él manda su espíritu, dice el texto. Mandó su espíritu para enseñarles. Y estamos viviendo en tiempos difíciles, hermanos. Sin precedentes. La incertidumbre ha llegado a nuestras vidas y no sabemos qué nos deparará el destino. Estamos en el desierto de la inseguridad. Pero alabamos el nombre del Señor porque Él está dispuesto a guiarnos. Su Espíritu Santo aún sigue con nosotros. Hoy es cuando debemos aferrarnos a las promesas del Señor. Y aquí, hermanos, quiero ir un poquito más adentro. Porque no hay vacaciones espirituales. Las vacaciones espirituales no existen, hermanos. Eso no lo hay. Nunca va a haber vacaciones espirituales. Siempre tenemos que estar en comunión con el Señor constante, todos los días. La vida cristiana es una vida de constante comunión con el Señor. Sea como sea el tiempo, sea de día o sea de noche, sea alegre o sea triste. Así es que hoy debemos de aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo si nosotros nos apartamos de la palabra? ¿Cómo nos va a hablar el Señor si nosotros no nos acercamos a leer su santo libro? Y nuestro Dios es maravilloso. Porque aún a pesar de este tiempo de distanciamiento, que no podemos congregarnos, no podemos estar juntos, alabar juntos, ayudarnos en lo espiritual juntos, podemos contar con estos medios digitales. Y mire, ahorita estamos compartiendo una reflexión de la palabra a través de este medio. Así es que aprovechemos todo lo que esté en nuestro lado para estar en comunión con el Señor. Ore, lea su Biblia, comparta del amor de Jesús y aproveche estos medios para seguir en comunión con el Señor y con los hermanos en la fe, para reforzarlos. No se despegue, hermano, de las transmisiones. No se despegue de los devocionales. No se despegue de los hermanos. Siga ahí, alentando, comunicándose por los chats. Porque eso nos alimenta espiritualmente, nos eleva nuestra mente a las cosas espirituales, nos distrae de la angustia que vivimos el día a día, de las malas noticias que vemos en la televisión. Nos distrae y nos hace reforzar la fe y ver hacia Dios. Y nos estamos dando cuenta, hermanos, ahora que hablamos de noticias, de lo banal, del poco valor que tiene
no sé, la fama, el reconocimiento, los títulos, el estatus social, incluso el dinero. El dinero, porque tú puedes tener mucho dinero, pero si no hay abastecimiento en la tienda, ¿con qué te compras la comida? ¿Qué comida compras? Puedes tener mucho dinero, pero no tienes el lugar para irlo a comprar. Y estamos viendo la importancia que tiene Dios. O sea, las prioridades se nos están acomodando. El texto dice que él estaba dispuesto a dar el agua, a saciar la sed del pueblo. Y el Espíritu Santo lo relacionamos mucho con el agua, con la lluvia tardía, la lluvia temprana, el Espíritu Santo, el agua que corre. Y él estaba dispuesto a saciar la sed, a dar el agua. Yo me pregunto, ¿será que tenemos sed? Si Dios está dispuesto a dar agua, ¿será que nosotros estamos sedientos? El agua está disponible. Yo le pido a Dios. Y también esto me lo aplico, o sea, yo primero me lo aplico a mí, hermano. Me digo esta reflexión a mí. Le pido, hermano, esto nos debe llevar a reflexionar. A que de una vez por todas nos nazca esa sed de las cosas espirituales, esa sed de Dios. De entregarnos completamente sin reservas, de una buena vez. Ya no jugar a la iglesia, ya no jugar a la comunión, al club social. No, hermanos, ya no. Es tiempo de entregarnos completamente a Dios, con un corazón sincero, dispuesto a hacer su voluntad. Hermanos, si esta situación que estamos viviendo hoy no nos lleva a reflexionar a eso, ¿qué nos va a llevar? ¿Qué necesita hacer Dios? Continuamos. El 21, hermanos. Nehemías 9:21 dice: los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. 40 años y no tuvieron necesidad. Imagínate eso. Imagínatelo. Imagínate un pueblo numeroso, millones de personas en un desierto. Imagínense la necesidad que tenía ese pueblo de todas. Necesidad material, necesidad mental y necesidad espiritual. Difícil, ¿no? Impresionante. Vamos a ponernos a pensar, hermanos. El texto dice: pero aún así, de ninguna cosa, ni una sola, tuvieron necesidad. Sus vestidos no se desgastaron, no se hicieron viejos. Ahora, si me preguntas cómo es posible eso, pues no sé cómo es posible eso. No te puedo decir cómo es posible que pase eso, pero sí te puedo decir qué pasó. ¿Qué pasó? Y también puedo decirte que eso el Señor lo puede hacer por ti. Estamos en el desierto que ha ocasionado esta pandemia. Mucha necesidad ha ocasionado esta pandemia. Pero te puedo decir que de ninguna cosa vas a tener necesidad si te agarras del Dios sustentador. Porque esto nos ha traído necesidades. Tenemos muchas preguntas, necesidades mentales, necesidades materiales, necesidades espirituales.
Pero a los que son fieles al Señor, no les va a hacer falta lo que necesitan. Lo que realmente necesitan, estarán sustentados. Y esto me tiene que llevar a otra reflexión. Y permítanme ir un poquito otra vez más adentro. Permítanmelo, hermanos. Porque si Él es mi sustentador y yo estoy bien, tengo salud, estoy en mi casa, estoy resguardado, tengo comida, yo debería estar agradecido y reconocer a aquel que me lo está proveyendo. Recordemos que todo proviene de Él. La palabra de Dios dice, ¿de qué te glorías? Si todo lo que recibes, la estoy parafraseando, lo has recibido. Todo lo que nosotros podamos tener es porque lo hemos recibido. Así es que no permitamos, hermanos, que esta pandemia nos quite la oportunidad de ser unos fieles mayordomos del Dios sustentador, de aquel que pertenece en todas las cosas. Unos fieles mayordomos. Hermanos, tenemos un mensaje precioso. Tenemos un mensaje de esperanza. Tenemos esperanza en medio de la difícil situación. Como fieles mayordomos, debemos compartir esa esperanza, esa fe. Tenemos tranquilidad mental. Debemos compartir a aquel que nos da esa tranquilidad mental. Tenemos cosas materiales. Debemos compartir, si está dentro de nuestras posibilidades, el poderlo hacer. Recordemos a aquel que nos ha dado todo, aquel que nos sustenta, que nos da salud, que nos da energía. Quizás tienes trabajo todavía y hay una familia a la que puedes ayudar, que no tiene recursos, que se ha quedado sin entrada económica. Y ahora no te digo que vayas por la ciudad a preguntar a quién le hace falta. Quizás hay familias en la fe cercanas a las que podemos ayudar. El Señor, este texto nos recuerda que el maná no dejó de caer, que lo sustentó con el pan. Y nosotros sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Así es que como fieles mayordomos también tenemos que velar porque en la casa del Señor no falte su palabra. Seamos fieles, hermanos. Recordemos que cuando termine esta pandemia, la iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que regresar para dar ese mensaje de esperanza, de que Cristo viene pronto, de que ya están las puertas. Seamos fieles mayordomos de aquel que nos ha dado todas las cosas. Acerquémonos a los encargados de estas situaciones de la mayordomía. Vamos, de cómo podemos regresar nuestras ofrendas, cómo podemos regresar nuestros diezmos. Hagamos el esfuerzo para poderlo hacer y que no falte el alimento en la casa del Señor. Esta pandemia nos ha quitado muchas cosas, pero no nos quitará la fe. No nos las va a quitar, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Recapitulemos, hermanos. Recapitulemos. Recordemos, hermanos, que tenemos un Dios protector. No importa si estamos de día en nuestra vida o estamos de noche. Él siempre estará con nosotros. Él nos ha guiado y nos seguirá guiando, aún a través del tiempo de angustia. Su buen espíritu nos sigue alimentando. Aprovechemos todos los medios que tenemos para seguir estando en comunión con Él. Que nuestra vida espiritual
no mengue, sino al contrario, crezca, se fortalezca, porque después de que pase esta tribulación, hay que regresar, hay que salir y proclamar el mensaje de salvación. Así es que, y también los medios digitales, no se despegue, hermano, de los medios digitales. Sigamos compartiendo la fe. Y confiemos en nuestro Señor sustentador. Él ha estado con nosotros. Y aunque hay incertidumbre, nosotros sabemos en quién hemos creído. Seamos fieles, preciosos instrumentos en sus manos para bendecir. Recuerde, hermano, lo que nos enseñó el texto. Recuerde que a sus fieles, a su pueblo, no se les desgastaron los vestidos ni se le hincharon los pies por 40 años en el desierto. Ese es el Dios al que servimos, al Dios todopoderoso que nos tiene en su palma, en la palma de su mano guiándonos. Hermanos, es el tiempo de ejercer la fe. Confiemos en aquel en el que hemos creído. Dios les bendiga. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, angustiado por el gozo vivo, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Si sientes grande amargura, dilo a Cristo. Si en tu vida hay faltas ocultadas, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Te perturba el contemplar la muerte, dilo a Cristo, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor. Precioso himno, ¿no? Para despedir, vamos a tener una palabra de oración. Querido Padre, gracias Señor por permitirnos haber reflexionado en su palabra y darnos cuenta de que usted es un Dios protector, guiador y sustentador. Que no tenemos nada que temer, mi Señor, que estamos en sus manos y que usted cuidará de su pueblo. Ayúdenos a ejercer la fe, Padre. Gracias por sus bendiciones, por su cuidado y por su amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.